Netanyahu viola la ONU con los asentamientos ilegales de colonos. En un conflicto que ya dura desde el año 1947, no se ha llegado a una solución simplemente por la intransigencia del lobby judío norteamericano, que es quien quita y pone presidentes en los Estados Unidos, de manera que la política norteamericana de Oriente Medio vive condicionado por dicho lobby. ¿Qué ocurre? Que en 1947 el mundo horrorizado por el Holocausto trató de subsanar dicha masacre e injusticia repartiendo la Palestina histórica británica de aquel entonces. Y se hizo un reparto de la siguiente manera: el 55% del territorio se asignó para el Estado judío y el 45% se asignó para el Estado palestino, no guardando ninguna proporción con la población que tenían ambas zonas, puesto que los palestinos eran aproximadamente un 70%, mientras que los judíos eran un 30%. Pero quedó así. Como es obvio, los judíos sionistas aceptaron dicho acuerdo a regañadientes, pues según ellos el derecho divino les otorga que la Palestina les pertenece toda entera. Vamos, de una manera fácil de decir, ellos creen que la Palestina histórica toda es para ello y que los palestinos se tienen que ir fuera de allí, aunque han vivido allí de toda la vida, porque los judíos que fueron expulsados de la zona hace más de 2000 años, cuando vivían allí también ya vivían los palestinos de antes, pero esa fue la situación como quedó. Como era obvio, los enfrentamientos tenían que surgir, porque la injusticia ya en ese reparto era notoria, además de que creo que ningún pueblo que le dijesen que tenían que repartir su territorio amputándole más de la mitad para dárselo a otro, lo iba a aceptar de buenas ganas. Pero así fue. Y como era obvio de esperar, empezaron los enfrentamientos entre los judíos y los palestinos, apoyados también estos últimos por los países árabes. Pero como es obvio, el pueblo judío tenía el apoyo incondicional del lobby judío norteamericano, con lo cual su apoyo económico y soporte militar fue mayor que el de los países árabes, además de estos últimos estar peor preparados. Al final se firmó un armisticio en 1948, de forma que se quedó el asunto tal como estaba en aquel momento, el status quo, en el cual los judíos habían aumentado su territorio más aún, puesto que del 55% que le habían asignado principalmente al comienzo del reparto, habían ocupado un territorio de manera que tenían el 78% en sus manos. Y los palestinos, que aún no habían constituido un Estado, quedaron supeditados a Jordania, que asumió los santos lugares para su administración. ¿Qué ocurrió? Que fueron transcurriendo los años hasta que llegamos al año de 1967, cuando se desató la Guerra de los 6 días, bajo el pretexto Israel de que iba a ser atacado por los países árabes, cuando la pura realidad era simplemente que el sionismo quería dar el paso definitivo que no había logrado completar en el armisticio de 1948. Esto es, apoderarse de toda Cisjordania para ellos. Y en 1967 empezó la política de los asentamientos ilegales de colonos, de manera que los judíos sionistas de Israel en aquel entonces, para evitar que se pudiese constituir un Estado palestino alguno, empezaron a sembrar toda Cisjordania con asentamientos de judíos traídos de todas las partes del mundo que jamás habían vivido allí. Pero así quedó el asunto. El mundo siguió mirando para otro lado mientras el atropello se fue consolidando. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los judíos sionistas fueron cada vez radicalizándose más, de manera que al final se llegó a que constituyeron una especie de bantustanes, reservas de islas geográficas inconexas
para recluir a los palestinos en ellas y al mismo tiempo hacer así totalmente imposible la constitución de un Estado palestino. El reparto quedó así, donde vivían 3,5 millones de palestinos y donde se habían instalado desde el año 1967 hasta la actualidad 700.000 colonos judíos en asentamientos ilegales. Algo que está totalmente prohibido por la ONU porque prohíbe que una potencia ocupante de otro territorio puede instalar colonos suyos. Pero eso a Israel le dio igual. Sabía perfectamente que tenía el apoyo del lobby judío norteamericano, que es el que marca las directrices del pueblo norteamericano en Oriente Medio, y siguieron haciendo lo que les daba la gana. ¿Qué ocurrió? Fueron exacerbándose cada vez más en su radicalismo, porque según ellos, el derecho divino de Abraham les había dicho que el territorio prometido era todo para ellos y que los palestinos tenían que ser expulsados de la tierra que habitaban. Haciéndoles la vida imposible a los palestinos, en esas islas inconexas en las cuales estaban cercados por alambradas y por muros de hormigón, fue cada vez radicalizándose más el sionismo ultraortodoxo de los gobiernos sucesivos que hubo en Israel. Solo hubo un soplo de esperanza cuando el señor Isaac Rabin llegó a la conclusión de que a los palestinos no se les podía borrar del mapa y por lo tanto había que resolver la cuestión. Cuando se estableció el famoso plan de 1993, que era de repartir paulatinamente la soberanía entre los territorios ocupados por Israel y los palestinos. Como es obvio, eso no lo podían permitir los radicales, que el trabajo que habían hecho los sionistas desde el año 1967 fuese a quedar desbaratado por semejante propuesta. ¿Qué ocurrió? Que un radical sionista judío asesinó a Isaac Rabin, desbaratando por completo el plan que había establecido en que Cisjordania se dividía en 3 zonas. Zona A, zona de completo control político y militar palestino; zona B, control civil palestino y control militar Israel; y zona C, control absoluto por Israel, tanto militar como civil. Entre tanto, antes, ya en el año 1981, Israel siguió con sus atropellos y se anexionó Jerusalén Este. No hubo referéndum de ningún tipo, ni hubo que consultar a los palestinos para nada. Por las bravas se estableció que era la capital única e indivisible de Israel. Y así fue progresando el asunto hasta que llegamos a este año en que hubo el atentado de Hamás, que asesinó a 1.250 judíos en Gaza. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que dejó muchas sospechas entre las personas de que Israel, teniendo el servicio secreto más potente del mundo, no se hubiera enterado y hubiera podido desbaratar dicho ataque que realizaron los palestinos a través de invadir las alambradas y lanzarse en parapentes. Pero así ocurrió. Por lo tanto, siempre quedaba la sospecha de que Netanyahu era consciente de lo que iba a suceder. Pero como para sus intereses políticos que tenía frente a la justicia israelí tenía que dar la cara, aprovechó la circunstancia para evadirse de tener que responder ante la justicia norteamericana, desatando una feroz represión en la cual a día de hoy ha asesinado a más de 75.000 personas en Israel. Hemos llegado a un punto que todas las barbaridades y atrocidades que cometió Israel cuando fue que desató la invasión total de Gaza, destruyendo el 94% de los hospitales, el 92% de las viviendas, sometiendo a la población palestina a la inhumana situación de inanición, impidiendo el paso de la ayuda humanitaria que enviaban los demás países. Y como es obvio,
Israel, envalentonado, sabiendo que no le pasaba absolutamente nunca nada, atacó también inclusive las sedes de la ONU, de la UNRWA, que son las responsables del abastecimiento alimentario y los derechos mínimos civiles de la población palestina, así como los sanitarios. Así se fue recorriendo el asunto hasta que se llegó a una firma de un alto el fuego, en el cual Israel, desde esa firma del alto el fuego, ha asesinado hasta el día de hoy más de 850 personas, en una provocación constante para hacer saltar por los aires dicho acuerdo. Netanyahu, junto a su cómplice, Donald Trump, hicieron sueños hiperbólicos que iban a construir un gran resort en Gaza para que viniesen a vivir todos los ricos del mundo y disfrutar de las benignidades del clima mediterráneo. Al final no ha quedado absolutamente nada. Los palestinos siguen viviendo en tiendas de campaña de plástico, donde cuando llueve se les cala el agua totalmente, viven una penuria económica total y la alimentación sigue siendo racionada por Israel, que haciendo caso omiso del mandato de la ONU, hace lo que les da la gana, porque saben perfectamente que los países en el mundo, la comunidad internacional, no va a mover un dedo. De los 193 países que tiene la ONU reconocidos, más de 155 han reconocido a Palestina, pero eso a Israel le da igual. Mientras Estados Unidos no lo reconozca, aunque lo reconozcan todos los demás países de la ONU, seguirá cometiendo todo tipo de atrocidades, porque sabe perfectamente que los presidentes de Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, son manipulados por el lobby judío norteamericano, que es el que impone la política a seguir en Oriente Medio. Y así estamos hasta el día de hoy, en que no se ha llegado a arreglo alguno y seguimos con todos estos atropellos, que es simplemente por la inercia de no mover un dedo la comunidad internacional a todas las atrocidades que ha cometido Israel con sus gobiernos sionistas. Tenemos un ejemplo muy claro y es el siguiente. Israel sigue haciendo lo que le da la gana porque se sabe totalmente impune. Y los países de la comunidad internacional que podrían forzar a que Israel cambiase de postura y se aviniese a una negociación para alcanzar la paz definitiva, no mueven un dedo. ¿Por qué? Porque el lobby judío norteamericano, con sus poderosos tentáculos, condiciona la economía mundial. Y ellos, como no quieren ver perjudicados sus intereses económicos, solo hacen que soltar pequeñas bravatas de condena a las atrocidades que comete Israel, pero no mueven un dedo. No lo sancionan para nada, como debería ser económicamente, políticamente y deportivamente, como le ha pasado a otros países por cosas mucho menores, pero aquí no es el caso. Aquí nos hemos instalado en un momento crucial de la historia en que se ha juntado el genocida condenado por el Tribunal Penal Netanyahu con su comparsa Donald Trump, un mero marioneta del lobby judío norteamericano que sabe que está totalmente condicionado y que no puede hacer mucho más. Y así estamos hasta el día de hoy. Veremos cuánto dura esto, pero ya desde el año 1947 creo que ha pasado tiempo más que de sobra para que se hubiese podido llegar a una solución. Pero no hay voluntad, y como no hay voluntad, sigue todo este horror de muertes, de sufrimiento de la población, porque están convencidos los sionistas que por la fuerza acabarán imponiendo su criterio y que lo suyo saldrá adelante. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas. Como las injusticias del mundo muchas veces no se llega a una solución simplemente por la intransigencia de un pueblo. Hasta otra.